Hola, yo soy Ángel Verde y soy un convencido de que puedo prepararme y entrenarme para ser el mejor papá para mis hijos. Si tú también tienes esta convicción y asumes esta responsabilidad, este canal te va a ser muy útil. Hoy entrevisto a Ana Paola Salinas Ruiz, una licenciada en psicopedagogía, experta en dificultades en el aprendizaje. Si eres un papá primerizo o tienes a tus hijos en sus primeros años de vida, este episodio te va a ser muy útil para saber distinguir si tu pediatra te está orientando de manera correcta, si el desarrollo cognitivo y motriz de tu hijo es el correcto, qué indicadores puedes tener para darte cuenta que hay algo que debes hacer porque ya hay alguna dificultad quizás en su desarrollo. También vamos a hablar de lo importante de la estimulación. ¿Cuánto tiempo debo pasar con mis hijos? ¿Qué actividades puedo tener con mis hijos para favorecer su desarrollo? ¿Cómo elijo una guardería? ¿En qué momento es el oportuno para escolarizar a mis hijos? Estos y muchos otros temas que tienen que ver con la primera etapa de tus hijos, los vamos a hablar y a escuchar hoy de una experta en el tema. Si eres un papá primerizo, escucha todo el episodio y déjame en tus comentarios ese tema que te interesaría profundizar más para buscar a ese experto que nos pueda ayudar a ser el mejor papá posible. Y si sabes de alguien que está en esta etapa, compártele este video. Seguramente le va a ayudar para ser el mejor papá que puede ser. Bienvenidos. Ana Paola Salinas Ruiz, bienvenida a este espacio. Para los que nos están escuchando, un poco de contexto tuyo, tú dime si me equivoco. Hace más de 10 años fundaste Intelecta, un centro pedagógico para acompañar y ayudar a familias que están viviendo la experiencia de una dificultad en el aprendizaje. Dentro de este espacio tienes Luma, Ujú. que desarrollas ya tienes desarrollados más de 100 recursos pedagógicos para ayudar a estas familias. Tienes un alcance internacional, República Dominicana, por mencionar un país, y hay más países que están ya recibiendo y aprovechando lo que estás haciendo. Dicen que nadie nos enseña a ser papá, pero podemos aprender a ser un buen papá. ¿Cómo nos puedes ayudar para hacerlo, Anita? Bienvenida. Muchas gracias, Ángel. Mira, bueno, gracias por la introducción, me siento muy pro. Pero, a ver, yo creo que es un tema bien valioso de entender, bueno, yo soy psicopedagoga por profesión y mi enfoque está justo en ese, en poder ayudar a principalmente a niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, pero yo creo que se nos olvida que no es nada más al niño y cómo el rol de los papás es clave en este acompañamiento, tanto tú como profesionista en un acompañamiento con ellos en un proceso socioemocional que van viviendo, pero también en poder hacer equipo y en poder decir, ¿sabes qué? Eh, Quiero ayudar a mi hijo, pero no sé cómo, no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, no sé si que esté pasando mucho tiempo frente a una pantalla o no sé si le estoy diciendo de que borra todo y vuélvelo a hacer es lo correcto. Entonces, creo que es un súper tema que, que me encanta que hoy por hoy en la actualidad los papás, hombres y mujeres, están mucho más presentes en la educación de sus hijos y que bueno, pues les podamos compartir alguna que otra estrategia para acompañarlos en el proceso. ¿Cuál es la probabilidad desde la estadística estudiada Ujú. de que sus hijos tengan alguna, o nuestros hijos tengan una dificultad en el aprendizaje? Mira, la estadística es del 5 al 10% de la población infantil que puede llegar a tener una dificultad de aprendizaje ¿Mundial? mundial. Ok. Así es. Esto es en cuestión, obviamente, en una etapa primaria. Sin embargo, empezamos a ver indicadores desde etapa preescolar. Y eso es algo bien interesante porque, pues obviamente cuando eres papá y es la primera vez que eres papá, como que dices, pues todo es normal o no sé si lo que estamos haciendo, el desarrollo de mi hijo es Ujú. el adecuado. Y esas inquietudes, porque obviamente mis amigas en un juevesitos, en una piñata, en una boda, es de que, oye Ana, me pasó tal situación. Entonces,
Yo siempre les digo que la primera persona que te va a marcar la pauta es tu pediatra. O sea, con que tú vayas acompañado con tu pediatra, que él va a revisar, oye, cuestiones de la vista, del oído, reflejos, que si el gateo, el caminar, lenguaje, o sea, toda esta parte evolutiva es nuestro primer escenario. Eh, Sin embargo, en esta primera etapa de tus 3 a tus 6 años vamos a poder identificar algunos indicadores, cuestiones de seguimiento de instrucciones, que se les olvidan las cosas, de que mi amor te dije que tenías que hacer esto, o niños que se tropiezan mucho, que a lo mejor algo tan obvio de, ¿le hiciste un examen de la vista? Ujú. Entonces, esa es la primera etapa donde empezamos a verlo. Y normalmente ahí a lo mejor como que no se preocupan tanto porque si está chiquito, está en desarrollo, no me preocupo. Y ya en cuestión de aprendizaje, ya es cuando estamos en primaria. Ahí es donde les enseñamos a leer y escribir, el tema de matemáticas, de multiplicaciones. Ahí es donde como que los papás dicen, oye, ya algo no está bien, no está avanzando en la lectura, no está avanzando en matemáticas. Y ahí es donde entramos nosotros, porque es como, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Pero pues... Vamos a ubicarnos en la primera etapa, de los Ujú, 0 a los 2 años. ¿Te ujú. parece que lo Sí, pongamos ahí como la primera etapa? Mencionas la parte del pediatra, pero obviamente Don Google y el Internet nos permite también explorar un poco más allá porque al final la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo sé si estoy en manos de un buen pediatra o una buena pediatra, ¿no? A veces tiene que claro, ver con el recurso económico, pero también está la posibilidad como papá de, oye, ¿sabes qué? Pues hay un calendario de indicadores que puedes tener exacto. en el desarrollo. ¿Cuál sería esa recomendación que tú nos puedes hacer? Sé que hay aplicaciones también que nos pueden ir marcando una pauta. Entonces, Sí. ¿qué recurso pueden tener para contrastar lo que también escuchan de su pediatra, ¿no? Sin quitarle credibilidad al pediatra, pero sí con la responsabilidad como papá de estoy informado del proceso. Claro. Primero, contestando la pregunta del pediatra, definitivamente tiene que ser una persona que te transmita mucha paz, mucha Ujú. tranquilidad y que tenga una comunicación abierta. Hay veces que las mamás son mucho más aprensivas, son mucho más miedosas, son mucho más preocuponas y cuando te dicen, no, es que no le quiero escribir a mi pediatra porque se va a enojar, porque se va a molestar, pues no, para eso está. Ujú. Entonces, eh, definitivamente él es el que te va a marcar la pauta, justo hay indicadores, hay hitos que se tienen que estar cumpliendo, eh, pero también la realidad es la comparación. Y vivimos en un mundo donde no hay que comparar. Al final de cuentas, yo siempre le digo a los papás, que no te dé miedo comparar, Ujú. pero si es tu primer hijo y tú crees que a los 3 años está bien que no hable, porque a lo mejor no tienes comparación, pues entonces ahí sí es donde tenemos que hacer este análisis. Entonces, creo que primero el pediatra, el segundo es entre las mismas amistades, entre los mismos vecinos, amigos, primos, creo que es un indicador de que, oye, ¿cuántos años tiene tu hijo? No, pues 1 año y medio. ¿Y por qué habla así ya súper fluido? Entonces, siempre es entender que podemos tener un desfase de 3 a 6 meses. Eso es Ok. algo importante y más en hombres. Es diferente el desarrollo de una niña contra un niño. Hay veces de que, oye, mi hija a los 2 años hablaba perfecto y mi hijo a los 2 años apenas te dice papá. Entonces sí definitivamente hay un desarrollo distinto en cuestión de género, eh, pero, pero bueno, ya una vez que vamos viendo estos indicadores, es como clave ir asegurándonos que los va cumpliendo. Ahora, si no tengo esta comparación, si el pediatra voy una vez al año, definitivamente te pudiera decir, pues entra a internet, o sea, tal cual, hitos del desarrollo de mi hijo de 0 a 2 años, hay aplicaciones que ya son mucho más amigables, que así como cuando están embarazadas de que esto está pasando en Ujú. el cerebro de tu hijo, pues Ujú. tal cual, tienes 2 años en cuestión de su lenguaje, en la parte cognitiva, comunicación, desarrollo ¿Tienes presente físico. alguna de esas aplicaciones sin que te paguen por la No, mención? no. O sea, Bueno, sé que sí existen, pero no te puedo decir los nombres porque va. no me acuerdo. Em, Yo te compartiré algunas y si las recomiendas, se las compartimos a la audiencia. Va, me parece. Y bueno, ya una vez que tenemos eso, o sea, esos indicadores, hay veces que
que son un arma de dos filos. Ujú. Eso es importante tenerlo presente porque si eres un papá que está completamente enfocado a objetivos y mi hijo tiene 6 meses y un día y no se sienta y ya lo voy a mandar a un tipo de terapia, por eso te decía que hay un margen de adaptación, de desarrollo, normalmente de 3 meses. Okay. Puede ser 6 meses, pero van a ir viendo. Por eso siempre les digo, si ves que a los 6 meses no está cumpliendo un hito y sabes que ya es notorio y ya lo ves, acércate con tu pediatra. Es muy común en mi entorno, escucho esto de la estimulación temprana, que ya Ujú. también se le denomina estimulación oportuna, Oportuna. ¿no? Em, Llevan a sus hijos de meses a ciertas terapias o sesiones de estimulación. Ujú. Esto es nuevo. Es decir, nuestros papás, nuestros abuelos definitivamente no tenían estas sesiones. em, pero, ¿cuáles son las actividades que recomendarías a un papá tener para no depender de estas sesiones? Y no queremos quitarle mercado a esta gente, simplemente decir, oye, pues, como papá, hay algo que puedo hacer desde casa. ¿Qué se puede hacer en los primeros meses de nuestros hijos? Siempre nos tenemos que ir en cuestión del desarrollo desde una parte sensorial. Ujú. Y la parte sensorial es obviamente asegurarnos de cuestión de seguimiento visual, las típicas actividades que nos ponían de una sonajita o las tarjetas de blanco y negro para asegurarme que mi hijo puede ir siguiendo una imagen. Okay. Esto nos ayuda muchísimo. El famoso tiempo de tummy time para que le puedas ayudar a su postura. Eh, el ponerlo en el piso, de verdad, hay veces que no nos damos cuenta la importancia de que puedan estar en piso Ujú. con pocos materiales, de verdad. Creo que esa sería de mis primeras recomendaciones. No nos damos cuenta que sobreestimulamos el ambiente con muchos juegos. Se dice que mientras menos haga el juego, más se va a desarrollar la creatividad del niño. Okay. Entonces, claro, obviamente los juegos que hacen sonido, que se mueven, todo eso, obviamente va a llamar la atención de los niños, pero también hay juegos que no necesitan un tipo de estimulación así y se desarrollan. Entonces, el tiempo de juego libre es súper valioso y eso se va a ir midiendo también de acuerdo a la edad de tu hijo. Ujú. No esperes que pueda estar 20 minutos, a lo mejor son 5 minutos, pero son 5 minutos de juego presente, que eso es lo que se hace en este tipo de estimulación oportuna, en donde pueden girar, donde pueden seguir objetos, donde puedan gatear. Este famoso picaboo de Ujú. me escondo, te quito algo, todo eso ayuda al desarrollo cognitivo de las funciones cognitivas y ejecutivas de los niños. Y eso es algo súper valioso porque en los primeros 3 años no te imaginas la cantidad de conexiones neuronales que existen en el cerebro. Entonces, algo tan sencillo como pongo la manta y desaparezco, la quito y vuelvo a aparecer, es impresionante en cuestión de regulación de los niños. No sé si te has fijado que se ríen y Ujú. luego te tapas y se quedan como, Claro. ¿a dónde te fuiste? Sí. Esa es una parte en donde a lo mejor a los papás solo les da risa de que, ay, qué padre, pero realmente a nivel cognitivo estás trabajando mucho esta cognición de autorregulación, de entender, oye, ¿dónde está? Ya apareció, son demasiados los procesos y que es todo a través de juego. Entonces creo que le podamos dedicar 15, 20 minutos en etapas súper tempranas y un factor que olvidé mencionar que es súper clave, el lenguaje. Hay veces que los papás te dicen, es que yo no le hablaba, porque pues mi bebé no habla, Claro. pero sí te escucha. Ujú. Entonces, el lenguaje empieza a un nivel receptivo. Ujú. Entonces, desde que los estás cambiando, te voy a poner el pañal, te voy a poner la camiseta, es de color verde, hoy vamos a ir con tu abuelita, toda esa parte es súper valiosa porque los niños están expuestos a un lenguaje desde etapas súper tempranas y, y vas desarrollando esta comunicación. La parte del lenguaje la mencionas que es receptiva. ¿Y qué pasa con el entorno? Es decir, yo estoy en mi casa con mi esposa, con mi hijo y estoy escuchando música. ¿Qué relevancia puede tener la música? Porque puede ser que me junte con mis amigos y me es igual la música que estoy poniendo. Eh, Tiene un factor, o sea, a ver, es una recomendación
porque como podemos ser los papás intensos que todo el rato es Baby Mozart, como también podemos ser los papás del otro extremo, que ponemos la música de adulto que escuchamos, que puede ser desde reggaetón, depende del género de cada uno, ¿no? Pero Claro. que no es música pensada para niños. ¿Harías una recomendación también al respecto? Decir, oye, pues en esta etapa de perdido, procura, para favorecer su desarrollo de aprendizaje, su desarrollo cognitivo, procura esto. ¿Recomendarías algo en eso? Sí, todo va a depender de la edad del niño Ujú. y también de la respuesta del niño. A veces que no nos damos cuenta que hay tipos de música con tonos, con hertz, que te empieza a doler la cabeza. No sé si te ha Ok. pasado de adultos que dices, oye, me está empezando a doler la cabeza porque a lo mejor es como un sonido muy agudo y a lo mejor eres más sensible ante él. Ujú. Entonces, creo que ese sí es un factor importante de ir viendo. eh, o sea, oye, pues yo tengo mi música de fondo de reggaetón, si tú Ujú. quieres. A lo mejor un niño de 3 meses no le va a afectar el reggaetón. Fríamente no le va a Ujú. afectar. Em, pero a lo mejor si soy es un niño que entiende mucho más el lenguaje, que sabes que luego lo va a estar produciendo porque ya tiene 4 años, 5 años, Claro. pues simplemente ahí, no te digo que esté mal o esté bien, va a ser de acuerdo a lo que ustedes como papás quieren, porque luego llegan al colegio de que el niño empezó a cantar o empezó a decir puras maldiciones y pues sí, a lo mejor no nos Claro. damos cuenta que es a lo que está expuesto. Entonces, en cuestión de desarrollo de música, sí, definitivamente música, obviamente, un poco más tranquila, más pausada. No sé si te has fijado, o sea, las músicas para niños son cortas, Ujú. repetitivas Ujú. y pausadas. Ujú. Eh, hay, pues, estos payasitos Plim Plim y todos esos, Ujú. te fijas que son muy cortas y son tan repetitivas que logras trabajar la memoria de trabajo, el niño anticipa y ya sabe lo que tiene que hacer, que si van a aplaudir o que si tienes que levantar las manos, entonces eso nos ayuda a cuestión de atención. De acuerdo. Entonces sería el escenario ideal. Va. Normalmente como papás tendemos a estar muy enfocados en el presupuesto familiar. Y una de las preguntas que surge es ¿en qué momento es oportuna la escolarización? Porque también, claro, una situación es la necesidad de la familia, oye, pues necesita ir a una guardería porque ambos trabajamos. Y ahí hay una pregunta importante, ¿no? O sea, ¿qué criterios considerar para elegir adecuadamente una guardería? Y después, más adelante, la pregunta es, bueno, ¿a partir de qué edad conviene ya escolarizar con el uniforme, con un modelo de competencias a desarrollar, que si el idioma, etcétera, ¿no? Son esas preguntas que para un entorno puede ser como lo más obvio, pues lo que te marque cada escuela, pero cada escuela lo marca diferente. ¿Cuál sería esa recomendación que tú nos puedes hacer, tanto para elegir la guardería como para más adelante saber en qué momento es el adecuado y el conveniente para escolarizar a nuestros hijos? Mira, yo siempre he dicho que los papás millennial Ujú. y generación Z, que son los que vienen ahora ya siendo papás, somos la generación más estudiada. Ujú. O sea, esa es una realidad. Nuestros papás le invirtieron mucho en nuestra educación, en que tienes que tener un papelito, pero eso también implica un sacrificio y eso Ujú. implica que tengas que estar trabajando, que quieras hacer lo que sea. Em, y en esa parte yo también veo que son papás que pues quieren estar más al presente de sus hijos y quieren saber que todo esté bien. Y para mí el claro ejemplo es, muchas de las preguntas es, oye, pero tienes cámaras. Sí, Y si tienes cámaras, sí. ya te considero como Una buena algo, opción. una buena opción. Si no tienes cámaras, te imaginas el peor Sí. escenario. Entonces, a lo mejor esa respuesta no le gusta a los papás, porque Ujú. cuando me dicen, Ana, y me acaba de pasar el lunes, Ana, es que si tú tuvieras hijos, ¿a dónde los meterías? Si tú tuvieras hijos, ¿cuál sería el mejor colegio? Y siempre les digo una respuesta que no les gusta. Ujú. Es que no va a haber un colegio perfecto. Va a haber un colegio perfecto para la familia. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor tú me puedes decir, Ana, a mí sí me interesa el inglés.
A mí sí me interesa que sea Montessori. A mí me interesa que sea un grupo pequeño de 10 niños. A mí me interesa una super instalación y que quiero que sea el mejor en deportes. O la ubicación. O yo solo puedo irme a este lugar que me queda a 5 minutos, o yo solo puedo pagar este colegio. Entonces, creo que ese es el criterio que vamos a considerar siempre, porque obviamente vas a encontrar una variedad extensa, pero al final es con qué se quedan ustedes tranquilos. Entonces, en una guardería para mí es, si para ti es importante que en el momento en el que tú quieras puedas ver a tu hijo, considera que tenga cámaras. Si dicen, a mí no me importa, está perfecto. Hay papás que te dicen, es que a mí me gusta que me den reportes diarios, porque así nos acostumbraron a nosotros, nuestros papás van a decir reportes diarios, ¿de qué hablas? Claro. Eso no existía. Entonces, para eso ahora hay guarderías, existen kinders que tienen una aplicación en donde te van diciendo, hizo popó a las 12 del día. O te mandan por correo, también he escuchado eso. Bueno, claro, o sea, llega un punto donde van a buscar comunicarlo, pero esto es, realmente es por necesidad y por el entorno de los papás. Las guarderías se han tenido que adaptar a las necesidades actuales de los padres de familia. Otro es factor, decir, no hay un beneficio para el niño en esto, o sea, es simplemente tranquilidad. Normalmente de un perfil de papás que algunos autores le llaman papá helicóptero, ¿no? Pero bueno, es más por necesidad de los papás que por beneficio del niño en este caso. Exacto. Muy bien. Otro factor que sí es bien importante es la metodología. Aunque sea una guardería, mucho de lo que te tienes que fijar es en cómo es un tipo de crianza, si se respeta el periodo del desarrollo del niño. O sea, hay lugares que te dicen, aquí no duerme. ¿Cómo no duerme? Si es parte de su desarrollo evolutivo que el niño tome una siesta a las 11 de la mañana. No te estoy diciendo que le pongas el cuarto ideal, pero si ves que el niño todavía tiene periodos de sueño, pues que de alguna forma eso se pueda también, que vaya de acuerdo a los hitos del desarrollo del niño. Y otro factor importante es la comunicación. O sea, tú te vas a dar cuenta cómo las personas se expresan. Generalmente van a tener a la vendedora que se va a expresar de maravilla. Yo siempre les digo, trata de tener una cita ya sea con la coordinadora o con la que va a estar a cargo. Créeme que cuando estás del otro lado como un centro educativo, yo soy consciente de que me están dejando su mayor tesoro. O sea, realmente soy consciente y que hay muchas veces que los papás te dicen, me está costando pagar la terapia, me está costando el horario, me está costando que él ya no está yendo a fútbol para poder ir a su terapia. Entonces creo que también eso es un nivel de compromiso que tenemos que tener bien claro. Y eso lo vamos a ver a través de la comunicación. O sea, ni la mejor instalación, ni el mejor uniforme, ni la mejor aplicación, eso se va a transmitir a través de cómo nos comunicamos, a través de cómo te damos la retroalimentación. Que si tenemos, oye, hay un hermanito en casa, bueno, aquí le ayudamos a la transición, oye, ahora está llorando mucho más de lo normal, está pasando algo en casa. Entonces, el que el centro, la guardería esté involucrado en su desarrollo evolutivo, principalmente socioemocional, es súper valioso porque nos guste o no, hay veces que los niños pasan más tiempo en la guardería que en casa. Nunca yo me hubiera imaginado que existan guarderías que cierren a las 8 de la noche. Okay. Y es la realidad, porque tenemos papás que a las 7 de la tarde terminan y a esa hora van a ir a recoger a sus hijos. Como papás también debe estar la pregunta, bueno, ¿cuál es el tiempo adecuado como papás que estemos con nuestros hijos? Porque muchas veces lo enfocamos en la decisión del ingreso económico que queremos generar. Pero sé también que desde la parte del desarrollo cognitivo juega un papel importante la presencia de los papás, la atención de los papás, el entorno que hay en casa. Si queremos formar hijos con una socioemocionalidad adecuada, pues mucho es lo que respira en nuestro ambiente de casa. Si la pregunta es, ¿cuánto tiempo conviene que uno de los dos o los dos papás estemos con nuestro hijo? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿O hay alguna evidencia puntual que nos diga, ojo, si tu tiempo es esto, algo estás haciendo mal y hay que corregir? Claro. Mira,
Creo que en cuestión de tiempo, así de horas, minutos, es difícil Ujú. pronosticarlo porque igual, es bien difícil decir esto, pero depende mucho De de la la edad familia. del niño Ujú. también. No, pensando en la edad del niño, un Ok. niño que se va a dormir a las 7 de la tarde, hay familias que dicen a las 6 de la tarde, yo ya los estoy durmiendo Ujú. porque para mí es importante el sueño. Entonces, creo que yo le apostaría mucho a tiempo de calidad, Ujú. porque sí entiendo que por más que quieras pasar tiempo con tu hijo, pero dices, si económicamente necesitamos trabajar, pues entonces si tengo 40 minutos, yo me voy a involucrar en bañarlo, en poder darle de cenar, en poder llevarlo a la cama y contarle un cuento. Créeme que esos son momentos súper valiosos de cuestión de apego, Ujú. de papás presentes, en donde se va a valorar y tenemos que entender que para los niños el espacio seguro son mamá y papá como primera instancia. Y en muchas ocasiones el segundo, si no tenemos familia, si no tenemos a los abuelos, va a ser la maestra, va a ser Ujú. el centro educativo. Entonces, creo que le apostaría definitivamente a un tiempo de calidad, que se vean todos los días. Hay papás que de verdad dicen, oye, pues es que salgo a las 9 de la noche y llego y ya están dormidos. Entonces, entender o tratar que de mis 5 días de la semana, poder estar presente al menos 2, 3, a la medida de lo posible, de poder involucrarnos en este tiempo. O sea, vale más este tiempo de calidad estando presente, Sí, más que la cantidad es la calidad del tiempo. definitivamente. En esta perspectiva de la calidad que hay que pasar con nuestros hijos, también juega un factor importante el entorno que les ofrecemos en nuestra relación con los vecinos. Ya estudios que hay al respecto sobre la resiliencia hablan mucho de cuanto más ameno o armónico sea el entorno, evidentemente mejor va a ser el desarrollo del niño, ¿no? Pero como papás también queremos salir y queremos ir a la cena con los amigos y queremos eh, pues tener nuestra vida, ¿no? Que también es bueno. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos puedes hacer ahí en relación a su desarrollo? Porque podemos contratar a la niñera o al niñero y la solución es le ponen la televisión a nuestros hijos. Y normalmente ahí, pues dependerá la edad, ¿no? Si, obviamente la edad juega un papel importante, pero ¿qué recomendación nos harías para elegir también qué cuidados tener con quien vamos a confiarle a nuestros hijos para decir, mira, esto definitivamente no se debe hacer? Mira, tocaste dos temas muy importantes. El primero, definitivamente se necesita tiempo de calidad como pareja. Ujú. Definitivamente con que digas, oye, yo sé que los miércoles en la noche es el día que mi esposa y yo tenemos el tiempo para, aunque sea que estemos en la casa, que no implique salir, pero saber que podemos estar presentes nosotros dos cenando tranquilamente y alguien está cuidando a nuestro hijo, creo que eso es algo que se descuida muchísimo. Ujú. Y, y es entendible porque, claro, dices, oye, es que estoy trabajando y estamos con los niños y tengo el burnout y lo que tú quieras, eh, es normal esta desconexión. Ujú. Entonces, sí, sí, esa parte para mí es súper valiosa. Ahora, ¿a quién voy a contratar? Definitivamente tiene que ser una persona que igual, a través de tu entrevista, hay veces que dicen, no, pues contraté una chavita que está estudiando arquitectura. No tengo nada en contra de una chavita de arquitectura, pero pues mínimo, idealmente, contrata a alguien de psicología, de psicopedagogía, de Educación. educación, Ujú. que entienda la importancia del desarrollo de sus hijos, que entienda la importancia del juego. Y no es que digan, ah, pues le puso la tele. No, tú como papá y como mamá dices, oye, ¿sabes qué? Me encantaría que trabajes con nosotros, que cuides a nuestro hijo eh, y que me presentes que, cuál es como tu propuesta. Hay veces que son chavas súper creativas de que no, mira, yo traigo estos juegos y no sé qué. O bien, pues aquí tenemos su propio espacio de Ujú. juego. Entonces, creo que en esa parte va a surgir mucho de acuerdo a los valores de los papás. Hay papás que ni se preocupan que si vio la tele o no la vio, no les pasa por la cabeza. Ujú. Pero hay papás que van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos no vean la pantalla de los 2 años para abajo. Ujú. Ok, entonces si ese es el criterio que tú estás utilizando de acuerdo a lo que nos dice la Asociación de Pediatría, lo que nos dice nuestro pediatra, lo que tú quieras, eh,
simplemente es decir, oye, ¿sabes qué? En este tiempo que estés aquí, lo único que pedimos es que no vea la tele. Pueden irse al parque, pueden jugar, pueden hacer tiempo libre, pueden hacer, o sea, ya darles como un poco más de ideas, pero sí marcar muy claro qué les gustaría y qué no les gustaría. Ahí hay un consejo que lo he escuchado de varios amigos que me pareció muy bueno, que la primera vez que se vaya a quedar tu hijo con un niñero o una niñera, que no sea la primera vez que lo vea. Es decir, Ujú. que hay un encuentro previo, puede ser un sábado por la mañana, donde esta persona queda, o sea, tú como familia, entrevistas ahí a la niñera, ves cómo se siente tu hijo, tu hija con él o con ella, y esto favorece muchas veces a que para tu hijo no sea un desconocido de repente abrir los ojos al momento de despertar y quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Entonces, ¿la Sí, recomendarías? sí lo recomendaría definitivo porque pues sí, son personas que dices, nunca te había visto y cuando el niño se levanta en la noche con un sentimiento, pues claro, lo primero que quiere es ver a sus papás. Claro. Entonces, sí ayuda mucho y también ayuda mucho que esa persona sea de alguna forma recurrente, ¿verdad? O sea, decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si, no sé, me voy a imaginar de que, oye, son 2 noches seguidas o implica también juego en la tarde y luego ya en la noche, bueno, pues lo vas incorporando a la persona en diferentes ámbitos para que el niño se sienta pues más en confianza. Obviamente no esperen que se vaya con los brazos Claro. abiertos porque pues es una persona desconocida, pero también el que estén jugando, mamá, papá, la niñera, el niñero ahí presente con el niño es como, pues es parte de los amigos Ujú. de mis papás. Se sabe por ciencia que es común que la mujer sea la que tiende a sobreproteger, ¿no? A cuidar, quitándole el sobre, ¿no? A proteger. Y el papá normalmente es el más rudo, el de no, déjalo que sufra, que llore, no pasa nada, ¿no? En esta parte del desarrollo, hablando de los primeros 5 años, o sea, de los 0 a los 5 años, que se cayó el niño y también puede ser el papá el que salte y que no quiere que llore ni un segundo. ¿Cuál sería tu recomendación ahí para que favorezcamos su desarrollo cognitivo desde, oye, mamá, no pasa nada que llore, no se va a morir? ¿O realmente estamos siendo papás irresponsables por dejar que llore nuestro hijo cuando se cayó o cuando vivió una experiencia que le genera estrés? Cambio de crianza respetuosa ha sido un cambio súper fuerte porque los papás que lo están aplicando no crecimos con Ujú. esta metodología. A nosotros no nos respetaron. A nosotros nos decían aviéntate y que te vaya bien. Ujú. Pero una crianza respetuosa, creo que ese es un tema súper valioso, que no se trata de protegerlos en todo momento y no se trata de que no quiero que sufras, porque hay veces que con un reel, con un TikTok, con un video, con un comentario, dices, no, es que crianza respetuosa ahora es de que no sufra el niño. Y no, parte del desarrollo evolutivo de los niños definitivamente es que tengan este tipo de experiencias. O sea, el niño va a llorar, se va a caer, claro que se va a caer. Obviamente va a salir de forma natural, es que te dije, pero ya no vamos o ya somos más conscientes de ese Ujú. tipo de comentarios. Eh, ese tipo de experiencias ayudan porque definitivamente hace que los niños desarrollen muchas más habilidades, mucha más resiliencia, mucha más adaptabilidad y flexibilidad de decir, oye, pues me caí. No sé si te ha tocado ver que cuando un niño se cae o cuando a un niño le pasa algo, lo primero que va a hacer Voltear. es ver tu reacción. Ujú. Y si te ve asustado, y si te ve que te paraste rápido, y si te ve que corriste a abrazarlo, mijito, ¿estás bien? El niño va a llorar. Y no te digo que es de que no actúes, Claro. tampoco nos vayamos al extremo, pero el que el niño entienda que me caí y lo primero que tengo que hacer es, o sea, sí, el susto claro que va a hacer que llore, pero ya me tranquilicé y me paro y continúo y estoy bien. Ujú. Entonces, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El cerebro del niño. Ujú. Y esta analogía siempre se la doy a los papás porque creo que es súper fácil de entender. Este autor habla del río del bienestar, en donde todos estamos en este río. Y puede ser que yo esté en un extremo de la rigidez y de la lógica, o puede ser que esté en un extremo emocional.
Entonces, cuando ves que el niño está en pleno llanto, está en el extremo del río, está emocional, está completamente bloqueado. Y hay veces que como papás lo queremos jalar al otro lado del río, de que no, es que te dije, pero tienes que poner atención, pero es que ¿qué te pasa? Porque eres distraído. Pero realmente es, también los papás están sacando como que también se asustaron y también están expresando muchas cosas porque no quieren que sus hijos sientan. Claro. Y eso es una parte bien importante que tenemos que entender. Los papás justo vamos a buscar proteger a nuestros hijos, pero eso no significa que les vamos a quitar las experiencias de sentir emociones que no nos gustan, porque eso es parte de nuestro desarrollo. Ujú. Entonces, en este libro justo menciona eso. Si ves que el niño está llorando, lo primero que tengo que hacer es acercarme. Estás asustado, te asustaste, te dio miedo. Claro, entonces estoy validando la emoción. El niño no sabe qué emoción está Ujú. sintiendo. Te la estoy validando. Me estás dando este abrazo de que sí, sí me asusté, pero tranquilo, respiro. Y poco a poco ahora voy llevando un diálogo. Y perfectamente con un niño de año, año y medio que se va a caer porque está aprendiendo a caminar. Ujú. Es súper normal y decir, vamos, la próxima vez que caminemos por aquí, vamos a fijarnos en el escalón. Obviamente se va a volver a caer, pero la próxima vez que se acerca a un escalón, tú le vas a agarrar de la mano y le vas a decir, fíjate en el escalón. Entonces, no, si yo te dijera eso, cuando estoy llorando, cuando está llorando el niño, No te ¿tú crees escucha. que el niño va a decir, ay, sí, claro, el escalón? Claro. Entonces, es lo mismo. O sea, entender que desde dónde te está hablando tu hijo, y eso es un consejo para hijo, para parejas, para amistades, para papás. Si mi hijo, si mi pareja me está hablando desde lo más emocional del mundo, no te vayas a contestarle desde lo racional. Y eso nos ayuda a validar la emoción, entender lo que estoy sintiendo, porque hay veces que no sé qué estoy sintiendo, me ayuda a regularme emocionalmente, a tranquilizarme, decir, ok, ¿qué puedo hacer? Entonces creo que eso es algo súper importante para que no nos vayamos con estas ideas de lo dejo y lo suelto y que Dios lo acompañe, o lo protejo y no quiero que nada pase, porque sí, lo vas a poder cuidar en tu entorno, Ujú. pero llega un punto donde lo vas a soltar y se va a ir a la escuela y se va a ir a la universidad y se va a casar. Y pues esa parte es entender que tú como papá le diste las herramientas, le diste las habilidades, la comunicación, las estrategias para que solucionen algo y que las puedan aplicar en diferentes contextos. Entonces, es una mezcla del río del bienestar. Muy bien. Vamos a entrar ahora un poco en el tema de las red flags, ¿no? Las banderas que podemos tener para identificar a qué hay que poner atención. ¿Cuáles pudieran ser? O sea, ¿cuáles son las más comunes que te has encontrado? ¿Y cuál es la experiencia que tienes también de la postura de los papás? O sea, hay una resistencia porque puede jugar mi orgullo de no, es que si reconozco que mi hijo no es capaz de leer o tiene problemas de vista, pues es como decir, estoy fallando como papá. ¿Cuáles son esos indicadores que podemos tener y qué te has encontrado en la experiencia para decir, esto traten de evitarlo porque sé que es común y prepárense para ello? Mira, los primeros hitos en el desarrollo es el gatear, Ujú. el caminar, el lenguaje. Esos son los más importantes. Un desarrollo físico y lenguaje, porque ahí estamos trabajando la cognición, en donde vamos viendo que para un desarrollo evolutivo, que el niño pueda gatear, que se pueda sentar, que pueda gatear, que pueda desplazarse, que pueda correr, es a un desarrollo de conexión interhemisférica. Ujú. Hay veces que los papás dicen, no, es que mi hijo no era el más atlético, no, no te pido que sea el más atlético, pero si me dices que empezó a caminar a los 3 años, cuando su desarrollo evolutivo es al año y medio, Ujú. en hombres, pues sabes que hay un desfase. Ok. Entonces, empezamos por ahí y el lenguaje. El lenguaje es súper, súper importante. Como te decía, empezamos por la parte receptiva y vamos pasando a la parte expresiva, donde los niños te pueden decir palabras aisladas, pueden decirte ya frases, puedes tener una conversación. Es impresionante con personitas de 2 años, ya puedes tener una conversación, ves el juego simbólico. Eh,
como hitos de su desarrollo. Cuestiones de la vista, eso también es bien importante, que tú puedas tener un contacto visual con los niños y dices, sí, sé que me está siguiendo la conversación. Y más adelante, donde más lo van a notar los papás en el desarrollo de los 3, 5 años, es en cuestiones atencionales. Okay. Básicas en seguimiento de instrucciones, en que te dije que hicieras tal cosa. Hay veces que los papás dicen, es que no me escucha. ¿Y qué está haciendo? Está en el iPad. Hay veces que los niños se pierden en el iPad, claro, pero no es que no escuche. Uh-huh. Si el niño no te escuchara en ningún entorno, ok, revísale el oído. Uh-huh. Pero si le estás poniendo un juego que es sobreestimulante, pues obviamente no te va a escuchar. Y para mí es bien importante la revisión del oído y la vista. Eso es súper clave. No sé por qué siento que en México no hacemos este tipo de revisiones. La que menos hacemos es la del oído. ¿Lo debería hacer el pediatra o Normalmente empieza el pediatra, uh-huh. pero ya te diría que a partir de los 3, 4 años, idealmente es un audiólogo o un otorrino. Okay. Es donde en muchas ocasiones empiezan a presentar alergias. Entonces hay niños que les tienen que poner tubitos de ventilación, niños que te dicen no hablan, claro, no habla, pero te has fijado que vive congestionado, uh-huh. entonces su congestión también hace que no escuchen claramente y les ponen tubos de ventilación y los niños empiezan a hablar. Entonces te fijas que no era un tema específicamente de lenguaje. Entonces, esa es la parte donde vamos monitoreando ese desarrollo, cuestiones visuales, auditivas, periodos atencionales y seguimiento de instrucciones, conceptos básicos, mamá, papá, o sea, el vocabulario básico. En la escuela normalmente te van a decir, oye, es que vemos los colores toda la semana uh-huh. y se le olvidan. Pensando en un desarrollo óptimo, ¿verdad? Sabiendo que hay toda una línea de la neurodivergencia, que bueno, ese ya es un tema muy diferente, pero en un desarrollo óptimo en donde ves que dices, oye, pues iba muy bien y ahora se le están olvidando las cosas, pues hay un tema importante para revisar. Pero efectos prácticos es su desplazamiento, sí. lenguaje y seguimiento de instrucciones. Cuestiones de lenguaje, de cómo se van a comunicar, si recuerdan las cosas, las caras, la ubicación. Claro que ya cuando son adolescentes y no siguen instrucciones ya es otro tema, ¿no? Ya es intencional. Muy bien, ya no nos preocupemos por eso. Sí. Cuando identificas ya que hay algún indicador seguramente para ti, en tu experiencia, nos puedes decir con toda tranquilidad, mira, lo más común es la dislexia, la discalculia, pero ¿cuáles son realmente estos comunes? Que tienen que ver mucho la zona en la que estamos, pero ¿cuáles son los que más te has enfrentado? Y después pasemos también a ver cómo es la intervención y la colaboración con la escuela. Sí, mira, principalmente, bueno, el área con la que yo trabajo son dificultades de aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafía, déficit de atención, el TDA con inatento, con hiperactividad y básicamente esa es mi línea con la que yo trabajo. Obviamente me toca ver niños, en algunas ocasiones con autismo, que veo que tienen una comorbilidad de que, oye, pues tiene autismo, pero tiene dislexia, entonces ahí se tiene que hacer un trabajo en conjunto. Pero bueno, básicamente son esas y los indicadores donde más nos vamos a dar cuenta es en la etapa de primaria. Un escenario ideal es un Kinder 3, cuando no necesariamente significa que tienen que leer, pero que ya empiezan este proceso de trabajar lo que son las rimas, la conciencia de las letras, pero ya donde más lo vamos a notar es en primaria. Yo lo primero que siempre le digo a los papás es no sientas culpa. Uh-huh. Hay papás que van a estar renuentes y me encanta a mí, tengo que admitir, trabajar los papás que te dicen, ay, Miss, yo era igual de chiquito, mírame y salí perfecto y soy súper exitoso. Me encanta porque sí, porque esa también es una realidad. A lo mejor antes no teníamos lo que tenemos el día de hoy,
Pero cuando empiezas a platicar con ellos, dices, oye, a ver, ¿pero cómo te fue en prepa? No, pues me iba bien mal, reprobé 3 veces y me tuvieron que cambiar de escuela. Entonces, cuando haces ese análisis, ahí es donde te dicen, no, pues la verdad es que no me gustaría que pasara eso a mi hijo. Si hay un factor genético que es importante que tenemos que considerar. Hay papás que no saben que tienen déficit de atención y el hijo evidentemente tiene O y sea, hay es más posibilidades sin duda. exactamente, hay O más sea, ¿no es un hecho posibilidades. o sí es un hecho? No, no es un hecho, Ok. no, no es un hecho, pero hay veces que no es que sea mamá o papá, pero a veces el abuelo o el tío, el primo, o sea, También juega un papel. por la parte Genética. genética debe de haber. Y bueno, también entender que eso es importante que los papás tengan presente, que las dificultades de aprendizaje es una alteración neurobiológica, es decir, que naces con ella. O sea, no es que sea un tonto, no es que sea un burro, no es que no sea inteligente, es que el desarrollo de su cerebro en cuestión al proceso de la lectoescritura o de matemáticas tiene un desarrollo distinto. Uh-huh. Y distinto no es malo, simplemente es distinto. Uh-huh. Entonces, eso implica que tengan que tener un tipo de intervención un poco más especializada, pero yo le digo a los papás, hay demasiadas personas en el mundo con una dificultad de aprendizaje y son personas que ni siquiera te das cuenta que tienen. Claro, sobreviven. Hay una edad en la que como papás podamos decir, ya, safe. O sea, ya superé la prueba, ya no hubo ningún indicador, ya a partir de ahora me despreocupo por el tema de dificultad en el aprendizaje. Híjole, es bien difícil. Yo creo que a lo mejor unos 8 o 9 años Okay. pudiera ser, antes de que lleguen a matemáticas, Uh-huh. y ese pudiera ser otro tema. Pero sí, normalmente cuando pasa en el proceso de la lectoescritura, que la etapa de decodificación se consolida hasta los 8 años, en teoría, porque las escuelas hoy por hoy quieren que a los 5 años ya lea perfecto. Pero sí, normalmente te pudiera decir a los 8 años qué es para mí más valioso. No es que sea safe, pero que nos enfoquemos en ayudarles a desarrollar habilidades de aprendizaje. Y para mí eso, de verdad no tienes idea del impacto que tienen los niños, una buena estructura en casa, al momento de decir, oye, vamos a hacer la tarea. Yo siempre le pregunto a los papás, platícame cómo hacen la tarea. Y es interesante ver cómo de que no, pues es que la hacen en el carro, mientras está en el entrenamiento del fútbol, ahí está en las piernas, ahí acostado, y se quejan de la escritura. Y dices, pues, ¿cómo claro. si no tiene buena postura? Una tierrita por ahí. Sí, limpieza. O te dicen, pues lo estoy haciendo en la cocina rápido porque no nos da el tiempo. ¿O la hace el papá? O la hace el papá, claro. Hay veces que te dicen, yo la hice con la zurda, mis, porque no quería que se dieran cuenta que escribí, o sea, para que se viera letra de niño. Pero sí, esto para mí es bien importante porque la estructura en casa, la estructura en la escuela, inconscientemente es estructura en nuestro cerebro. Entonces yo siempre digo, y de verdad así, nada más porque no lo he testeado como tal, pero un papá estructurado, una maestra o un maestro estructurado hace niños estructurados. Un salón desorganizado hace al niño desorganizado. Porque los niños al final de cuentas están copiando hábitos. Entonces, el que tú en casa tengas esta estructura de aquí nos sentamos, aquí jugamos, aquí hacemos esto, ponemos la luz, estamos bien sentados, cuáles son las cosas que necesitamos. Obvio no es hacer un ejército, pero decir, oye, bueno, vamos a empezar. Entonces decir, a ver, ¿qué necesitas? Yo siempre le digo a los papás que no es lo mismo decirle a tu hijo, no sé, imagínate que le dices, ve al cuarto y tráeme del segundo cajón los calcetines naranjas. Le dices eso, el niño sube, no se acuerda, baja. Lo primero que te diría es, pregúntale, a ver, ¿qué te dije? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el cerebro vuelva a escuchar una instrucción a que el cerebro primero analice la instrucción que tú le diste. Okay.
Entonces, eso pasa mucho de que te dije que hicieras tal cosa. Mejor llega y le dices, oye, ¿qué tenías que hacer? Claro. Ah, no sé, a lo mejor el niño estaba jugando y ni te puso atención. Entonces, cuando analizas y dices, ah, me dijo que tenía que hacer tal cosa, ok, vamos a hacerlo. Entonces, en esa parte sí requiere mucha paciencia definitivamente por parte de los papás. Estas ideologías que teníamos de antes de te voy a borrar todo y te voy a quitar la hoja, hay que cuidar mucho, específicamente si tu hijo tiene una dificultad de aprendizaje, no sabes la cantidad de energía que requiere haber hecho ese trabajo Ujú. y quitarlo por un borrón y porque estás frustrado, obviamente va a ser crisis en casa. Entonces, esa parte de la estructura es súper valiosa y le va a ayudar muchísimo a los papás. Cuando hablas de estructura, hablas desde tener un momento en la agenda hasta tener preparado un espacio en casa, Ujú. ¿no? O sea, Exacto, es decir, aquí se hace la tarea. sí. Aquí, en el espacio En el físico. espacio que es la mesita, que está a Ujú, tu nivel, que tienes buena luz, que tienes los materiales necesarios. ¿Por qué? Porque le estás ayudando y con esto conecto lo que te decía hace un momento, buscamos que el niño tenga habilidades de aprendizaje. ujú, Entonces, que el día de mañana a tus 8, 9, 10, todavía están muy acompañados. Normalmente cuando brota el problema es cuando estás en secundaria, donde ahora tienes maestros para cada materia, donde cada maestro te enseña diferente, donde cada maestro te pone fechas de entrega diferentes, proyectos distintos, y ahí es donde requiere más organización, tu uso de tu agenda, de ver cómo vas a administrar tu tiempo para decir, ok, tengo que hacer estas 10 cosas, ¿por cuál empiezo? ujú. Empiezo por la que se entrega mañana o empiezo por la que se entrega en 3 semanas. Claro. Y hasta ese tipo de preguntas son claves para que los niños se lo cuestionen. Así como mencionaste que los papás, abuelos, familia, genética puede influir para que se desarrolle quizás una dificultad, debe haber, o hay, mejor dicho, algunos errores comunes que los papás podamos cometer que provoquen una dificultad en el aprendizaje. Mira, dificultad de aprendizaje como tal no. Ujú. Acuérdate por lo que te decía que es una alteración neurobiológica. O sea, Ok. no es de que yo lo hice disléxico. Ujú. No, eso no existe. Pero sí puede influir en mis hábitos de estudio. Es decir, oye, pues es que yo no le doy importancia a las tareas. Por ejemplo, donde más pasa son las multiplicaciones. Ujú. ¿Qué te dicen los papás? Yo no me voy a sentar. Y hay papás que se van a sentar con los hijos a enseñarle las multiplicaciones. Claro. Entonces, ¿qué influye? Pues qué tan presente estamos. Hay niños que de verdad los papás no se van a sentar en ningún momento de su vida escolar y el niño lo puede hacer solo. Pero si ves que tu hijo ya está bien desorganizado, se le olvida entregar las cosas, entrega las cosas a medias, no se le entiende lo que está escribiendo, sus exámenes son indicadores de que no está entendiendo, pues ahí sí, o me siento O y se le multiplican los explico problemas. o se multiplican los problemas, literal. Ujú. Muy bien. Ana, la idea de la gente que nos escucha es que nos entrenemos como papás para formar y educar hijos que sean resilientes, libres y dignos de confianza. Lo que sé de tu historia de vida, lo que sé de tu carrera profesional, soy testigo de que eres una persona resiliente, con libertad y sin duda digna de confianza. Algo hicieron tus papás, algo hizo quizás un papá espiritual que te ha Ujú. acompañado, pero hay algo que en ti se hizo bien para que tú seas resiliente, libre y digna de confianza. ¿Qué nos dirías que fue eso bueno que hicieron contigo, que te gustaría replicar para con tus hijos? Fíjate, yo creo que eh, una mezcla de lo que hemos platicado, un entorno en donde me enseñaron a, pues tienes que aprender tú sola, o sea, aprende tus estrategias con las preguntas correctas, un entorno donde, mijita, no pasa nada, te caíste, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues levantarte, eh, un ambiente donde se promovía mucho ser autodidacta, donde sí te acompaño, pero tú qué onda, qué Ujú. quieres hacer, cómo lo quieres hacer.
Y eso te va formando al final en tu desarrollo personal. Entonces, yo creo que un tipo de crianza que yo recibí fue una mezcla en donde tienes a personas que te acompañan. Para mí un factor importantísimo es los vínculos socioafectivos. Definitivamente el saber que tienes a una familia, saber, en mi caso, mi abuela, o sea, mi adoración, saber que tienes unas personas en las que puedes llegar y siempre vas a recibir un abrazo, siempre vas a recibir, mi hijita, ¿cómo estás? Por más cansado que estés, por más frustrado que estés, eh, ayuda muchísimo. Y creo que eso también ayuda mucho en cómo nosotros nos vamos expresando. Ujú. Si estás en un entorno en donde constantemente escuchas a mamá y papá enfrente de ti quejarse en cuestión de la vida, en cuestión de oportunidades, en cuestión del vecino, es normal. El entorno del niño va a hacer que el niño también se queje. Ujú. Y hay veces que los papás se frustran porque pues, son un reflejo de ellos. Claro. Entonces creo que en este mundo de la paternidad es bien importante hacer un análisis de nosotros, de nuestro reflejo, de decir qué habilidades, qué forma de pensar quiero que tenga mi hijo y qué cosas son meramente personalidades de ellos que yo no voy a poder tocar. Muy bien. Entonces, creo que más allá de un proceso que, si el desarrollo académico, definitivamente es que seamos papás presentes, que seamos papás que acompañen a sus hijos en todo momento y que sea un espacio seguro de, oye, me equivoqué, sí, acuérdate de este río del bienestar, me Ujú. equivoqué, ¿qué podemos hacer? Pasa algo malo, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Si hay consecuencias, asumimos estas consecuencias y pues sí, va formando nuestra personalidad para ser los adultos que queremos ser. Muy bien. Para ir cerrando, Ana, ya recomendaste el libro del río de El cerebro del niño El se llama. cerebro del niño, que ahí es donde vemos este tema del río. Entre juegos de mesas, libros u otro recurso que tengas presente, rápido. Súper básico, lotería, Ujú. memoramas, Sí. juegos como el típico serpientes y escaleras, Ujú. los libros de Buscando a Wally, o sea, de Ujú. encontrar imágenes, laberintos, copia de figuras, lo más básico. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a trabajar cuestiones de atención, cuestiones de memoria, en general de habilidades de aprendizaje y la convivencia en familia. Hay uno que me gusta mucho que es Headbands, Ujú. que tienes que adivinar. Eso también promueve demasiado el desarrollo y la convivencia en familia. Contacto de Ana Salinas, que te podemos encontrar en redes sociales como Intelecta. Uh-huh. Y háblanos muy rápidamente de Luma, este proyecto que tienes de recursos Sí, pedagógicos. Luma surgió como una idea en donde puedes encontrar un espacio donde puedes encontrar todos los recursos en relación a lectoescritura, a matemáticas, cuestiones de aprendizaje, de memoria, de razonamiento, y son recursos que puedes descargar. Y se pueden utilizar, o sea, están pensados únicamente para quienes presentan una dificultad en el aprendizaje, Para todos. para todos. Ok. Sí, te pudiera decir que un 30% son mamás que dicen yo quiero sentarme y quiero enseñarle a mi hijo a leer porque veo que en la escuela no le va tan bien y te sigo desde no sé dónde, entonces yo lo hago así. Entonces sí, cualquier persona eh, puede inscribirse, puede descargar nuestros recursos. Y tenemos también muchos recursos gratuitos Muy bien. en la página por si quieren descargarlos. ¿Cómo te podemos encontrar Así, entonces? centrointelecta.com, mi página web y en redes sociales @intelecta. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente te lo agradezco de corazón. Tú sabes que esta es la primera entrevista que hacemos para este proyecto. No te puedo garantizar que sea la primera que se publique, pero sí, para mí tiene mucho valor todo lo que tú estás haciendo como profesional para ayudarnos a nosotros como papás a ser los mejores posibles. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda suscribirte para apoyar este proyecto y que pueda llegar a más expertos
que nos ayuden a ser los mejores papás posibles. Y si vuelves a escuchar esa frase que dice que nadie nos enseña a ser papás, compárteles este canal y diles que ya se puede aprender a hacerlo. Hasta la próxima.